te glorificamos. Gracias, Dios, por permitirnos llegar a tu casa. Gracias, Señor Todopoderoso, por permitirnos estar hoy en tu templo. Te amamos, te glorificamos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, entonces, que tu palabra, aquella con la que creaste los cielos y la tierra, aquella con la que hiciste todo, aquella con la cual aún transformas nuestras vidas, aquella que nos muestra ese sacrificio eterno, precioso de Jesús, sea entonces iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Cristo, una vez más, a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por una vez más dar las prioridades de vida. ¿Y cuál es esa? Poder entonces estar en esta mañana en su casa, alabando, glorificando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana anterior meditamos sobre un mensaje que daba Judas. Usted recuerda, en la Escritura se habla de dos Judas en el Nuevo Testamento. El uno, el Iscariote, el que le traicionó, pero también había entre sus apóstoles, entre su círculo más cercano, sus discípulos, el otro Judas, el no Iscariote, y el que también escribe una porción bíblica. Y meditamos en su palabra, en lo que obviamente el Espíritu Santo inspiró a Judas con relación a lo que está en la porción bíblica. Y la palabra de Dios entonces nos hacía ver cómo Judas exhortaba a la iglesia, cómo Judas amonestaba a la iglesia, en el sentido primero de darle la importancia a qué era, a la palabra de Dios. Es decir, en esa carta Judas decía: recuerda en todo tiempo lo importante que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios en tu vida. Si dices ser cristiano, si dices seguir a Dios, ¿cuánto va a marcar tu relación personal con Dios el hecho de qué? De que te llenes tu mente y tu corazón ¿de qué? De la Biblia, de la palabra. Porque si no, hermano, daremos tumbos, caminaremos sin rumbo fijo, no sabremos exactamente qué hacer, cómo desarrollarnos, cómo desenvolvernos, si la palabra de Dios entonces no es parte primordial. Y nos relataba también esta escritura, esta porción bíblica, diciendo: mira lo que va a pasar en los tiempos finales. Es decir, manifestaba la importancia de la Biblia, pero al mismo tiempo nos relataba diciendo: mira, en el final de los tiempos va a haber gente, va a haber muchos burladores. ¿Burladores de qué? Burladores de la misma palabra, es decir, que no la van a tomar en serio, o aunque algunos digan creer, no la van a ¿qué? A obedecer, simplemente se van a burlar de ella. Y nos decía la razón, y la razón para que esto suceda era ¿por qué? Porque decía que esta gente burladora solo se va a preocupar ¿de qué? De sus propios intereses, de vivir su forma de vida de tal manera que solamente le agrade ¿qué? A esa persona, sin importar si hace daño a otros, sin importar si obedece la Escritura, la Biblia, sin importar nada, con tal que yo esté feliz, con tal que yo esté bien, entonces no me importa nada. ¿Le parece algo real esto? ¿Se identifica en el sentido de conocer a este tipo de gente? Pero por supuesto que sí. Ahora solamente es qué agrada y qué le agrada al resto. No me importa si estoy obedeciendo o no la Escritura, no me importa si estoy o no obedeciendo la palabra, con tal que eso agrade. Estamos a pocos días de que el nuevo presidente de Estados Unidos sea posesionado. Y es interesante ver cómo información oficial con relación a esto, ahora solamente importa justo cuánto impacto tengo con la gente. Es decir, ahora en el culto, porque se supone que el nuevo presidente es un católico practicante,
Se supone que obviamente en el culto de posesión, es decir, en donde se va a utilizar el nombre de Dios para agradecer la posesión de este nuevo presidente en base a lo que obviamente Dios estipula, porque se supone que es un país cristiano, se supone que es un país que obviamente piensa en Dios como prioridad. Ahora no me importa entonces quién trae esa palabra. No me importa entonces, aún desde pequeños detalles como por ejemplo quien cante el himno nacional. Se supone que siempre proveían y ponían a gente que tenga detrás de todo esto un contexto que pueda, más allá de cantar las notas del himno patrio, alguien quien represente algo. Y ahora se dice que quien va a cantar las notas del himno nacional es la famosa Lady Gaga. Y aquí no estamos para juzgar a nadie ni determinar el comportamiento moral de tal o cual persona, pero solamente nos llama la atención cómo entonces lo que me importa solamente es que agraciarme o congraciarme. ¿Con quién? Con el resto. No importa lo que la palabra diga o deje de decir, sino simple y llanamente cuál entonces en este momento son mis gustos y mis deseos. Entonces eso le doy a la gente y la gente está contenta. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Lo que Judas ya nos decía. Mira, querido hermano, mira, querido amigo, ¿quieres vivir la vida cristiana? Entonces, primera cosa, regresa siempre a la palabra de Dios. Segunda cosa, toma en consideración que en los finales tiempos habrá gente burladora que solamente va a querer vivir satisfaciendo sus necesidades. ¿Y esto qué va a traer? Decía Judas, esto va a traer automáticamente divisiones. ¿Por qué? Porque habrá un grupo de personas que quiera seguir la escritura, la palabra de Dios, y que habrá otros que solamente querrán, ¿qué cosa? Satisfacer sus propios deseos. Entonces esto va a traer ¿qué? La división, la pugna, el choque, aún en casa. Porque en casa habrá algunos que solamente quieren vivir satisfaciendo sus deseos, y habrá otros que quieren vivir en base a lo que dice la escritura. ¿Qué va a traer esto? Dificultades, pero por supuesto que sí. Porque hay algunos que solamente querrán vivir el momento, ese tiempo, lo que trae, ¿qué cosa? Contentamiento a mi corazón. Pero no veo más allá, no veo el trasfondo de lo que en la realidad ese contentamiento de ese momento me puede, ¿qué cosa? Traer como consecuencias. Por eso es que Judas entonces exhortaba al Hijo de Dios, exhortaba al cristiano diciéndole: mira, si entiendes que en el final de los tiempos van a pasar todas estas cosas, comprende también una situación, ¿cómo entonces puedes, qué cosa? Crecer. Porque la Biblia, la escritura, Judas dice entonces, necesitas, ¿qué cosa? Necesitas crecer, no puedes quedarte de esa manera, no puedes quedarte de esa forma. No lo puedes, porque debes comprender, debes entender cómo son las cosas y debes crecer entonces en el Señor. ¿Y qué es crecer? Decía Judas. Crecer entonces implicaba que así como la palabra está en tu mente y en tu corazón, para que crezcas en el Señor, para que no solamente seas un cristiano pasando 5, 10, 15, 20 años siendo el mismo, es necesario que crezcas. Y Judas hacía una referencia para esto. Primera, es necesario, la escritura ya lo volvemos a insistir, pero la segunda decía, orando en el Espíritu. Es decir, no solamente orando en mis fuerzas, es decir, no solamente orando en mi carne, es decir, no solamente orando y llevando en la oración solamente a ¿qué? A pedir. Pido, pido, pido y pido. Por eso es que se entendía que el orar ahora no solamente es llevar una lista de compras a un supermercado. Muchos creen que eso es la oración, que tengo que pedir, que tengo que pedir, que tengo que pedir. Sino que orar en el Espíritu es tener esa relación personal con Dios. Y decirle: Señor amado, en mi debilidad, en mis problemas, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Entonces ya se crea algo más pegado. Ya oro yo diciendo primero que dice la palabra de Dios, y segundo, Señor, aún si no sé orar, muéstrame cómo debo orar. Aún si no sé hablar contigo, Señor, ¿cómo entonces puedo comunicarme contigo? Y Judas insiste y dice: mira, de esta manera tú vas a crecer, no olvidándote de una cosa prioritaria, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo crezco en el amor de Dios, veo lo que Dios hizo por mí. Es decir, en mi condición humana de pecador, veo cuánto Dios hizo por mí. Y ese amor entonces
me lleva a aún superar alguna serie de cosas. Gente que naturalmente ha sido ofendida, gente que naturalmente ha sido golpeada, cuando ve el amor de Dios, entiende que también debe perdonar, entiende que también debe cambiar, entiende que también las cosas no son siempre como yo quiero, sino aún veo como Dios me amó tanto, que aún entregó a su Hijo, al único, al verdadero, por amor a nosotros. Y eso va transformando nuestras vidas y eso va permitiendo entonces que podamos crecer. Finalmente el apóstol nos hacía una recomendación final y decía: mientras entonces esto sucede, mientras esperas la venida del Señor Jesucristo, porque también Judas dice que al final, la recompensa final, la vida eterna está por llegar, está por venir, pero mientras esto sucede, mientras esto pasa, decía, entonces tú debes estar, ¿qué? Trabajando en la obra, porque de esta manera vas a, ¿qué? A crecer. Porque si solo estás sentado, si solo estás recibiendo, pero no estás, ¿qué? Dando, entonces te vas a quedar ahí. Por lo tanto, Judas recomendaba que mientras esperamos la venida del Señor, estemos trabajando en la obra. Y como era en la palabra, y como era orando en el Espíritu, y como era permaneciendo en el amor de Dios. ¿Qué es entonces lo que al final Judas, con toda esta reflexión, exhorta a la iglesia? Dice: mira, tú sabes que no todas las cosas van a ser de una manera buena, perfecta, como nosotros quisiéramos, sino que aún en esas dificultades, si esperas en el Señor, si creces en el Señor, pues entonces llegará esa recompensa final de la vida eterna. Hasta ahí podríamos decir: bueno, Señor, gracias. Pero nosotros podríamos a su vez volvernos a preguntar y decir: si los cristianos estamos entonces esperando esa parte final, esa vida eterna, ese regalo precioso, ¿qué pasa con aquellos que no están esperando eso? Por dos razones: o porque simple y llanamente no les interesa. Usted va y les habla de Dios, usted va y les predica del Señor, usted va y les cuenta sobre el Evangelio, y por supuesto, o no les interesa, simple y llanamente cierran la ventana, la puerta, la casa, el corazón, lo que usted quiera decirlo, o no entienden que en la realidad eso va a suceder, va a pasar, hay al final una recompensa. Pero ¿por qué entonces algunos, en esa consumación de los siglos, en esa consumación de los tiempos, o no entienden lo que va a pasar, o simple y llanamente no creen que esa recompensa va a venir? ¿Qué entonces va a suceder con estos que o no creen en la recompensa, o no quieren la recompensa, o simple y llanamente no les importa la recompensa? Y así como vimos un pequeño libro y Judas exhortaba a la iglesia, ahora también quiero llevarle a un pequeño libro en donde en cambio nos muestra a sí mismo, como estamos hablando de este tema de las exhortaciones y las amonestaciones de Dios, en donde un profeta de Dios, un siervo de Dios, también nos habla de la ira de Dios. Y esto también es necesario entenderlo y comprenderlo, porque así como por una parte podemos esperar esa recompensa eterna, así como por una parte queremos saber qué es lo que Dios tiene para los que naturalmente creen, confían en Él y esperan en Él, también es necesario que podamos entender qué pasa con los que no creen, no esperan y no confían en Él. ¿Por qué? Porque es parte de mostrar el Evangelio. Porque si solamente cuento lo lindo, lo bonito, lo maravilloso, no todos terminan entendiendo la realidad de la vida, porque esperan entonces en ese Dios maravilloso, en ese Dios creador, en ese Dios todopoderoso, que entonces al final todos seremos juzgados de la misma manera, en el sentido de que no importa si creíste o no creíste, todos seremos perdonados. Y eso es un error garrafal. Escuchaba de uno de los expositores que así mismo como le hablaba de Lady Gaga, va a exponer o va a también dar las palabras cuando sea posesionado el presidente. Es en cambio todo lo contrario, es uno de los extremistas más liberales con relación a esta posición de la palabra, en donde algunos creen que al final de los tiempos Dios es tan bueno que no importa lo que hiciste.
todos van a ser perdonados. No importa si te arrepentiste, todos van a obtener perdón. Y la pregunta es obvia: si no entiendo que debo pedir perdón, ¿cómo me pueden perdonar si ni siquiera yo lo estoy pidiendo? Es más, son tan extremistas que algunos consideran que el mismo diablo y el mismo Satanás, al final de los tiempos, también hará las paces con Dios. Sí, eso es lo que ahora se está exponiendo, eso es lo que ahora se está enseñando. Por lo tanto, el cristiano debe claramente comprender qué es lo que la palabra de Dios nos muestra. Yo te invito a que vayamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de Nahum. Nahum está cerca de terminar el Antiguo Testamento. Yo te pido que vayamos al libro de Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Así que, si usted me puede seguir la escritura bíblica con la Biblia, sea física, digital, y ahí en casa también, para los que después reproducen esta prédica, tome la palabra y acompáñenme con la lectura. Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 10. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Versículo 5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación y tomará venganza 2 veces de sus enemigos. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. Amén. Si hay algo que aquí en estos versículos, y fundamentalmente entre el 1 y el 3, y después vuelve a recalcar en algunos que más adelante se mencionan, es sobre algo. Y es que definitivamente Dios, en su enojo, en su ira, pues, ¿qué cosa? Va a traer consecuencias para con quienes está enojado. Ahora, es necesario definir claramente la palabra del Señor en este concepto de la ira de Dios, porque para muchos, aún por tradición, pueden estar pensando o se imaginan a un Dios sentado ahí en los cielos, solamente enojado, bravo, que está esperando que alguien se equivoque para ese momento tomar un rayo y lanzarlo de tal manera que pueda consumirlo, acabarlo, destruirlo. Y eso es un error,
porque entonces no comenzaríamos a comprender por qué Dios está enojado. Así que es necesario hoy movilizarnos en algunas porciones bíblicas para entender este primer concepto, la ira de Dios. Porque claramente dice el versículo 2, Dios es un Dios celoso y vengador, y está lleno de indignación, y naturalmente se va a vengar de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Todo esto nos está mostrando de un Dios que tiene, ¿qué cosa? Ira. A ver, pastor, si estamos hablando de que Dios es amor, si estamos hablando de que Dios nos ama, si estamos hablando de que Dios es bueno, ¿cómo entonces podemos entender claramente esto que nos está mostrando Nahum? Y así como Judas nos mostraba las cosas positivas, pero también las cosas negativas, Nahum también nos quiere expresar claramente qué implica esto de qué, de la ira de Dios. Así que para entender esto de la ira de Dios, vamos a movernos un poquito en la palabra y podamos entender claramente qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos al Salmo capítulo 7, versículo 11. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11, y vamos a comprender entonces un poco mejor con relación a esto de la ira de Dios. ¿Lo tiene ahí? Ahora mire que es más rápido, ¿no? Usted coge el celular, clink, 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 y se le abre de una. Es más, no podemos hacerlo aquí, pero si usted está en casa, simplemente está en algunos textos, ya puede decir con su voz y le mueve automáticamente. Pero si no tenemos toda esa tecnología, busquemos la palabra. Y dice así, Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, para comenzar a entender la ira de Dios, porque solamente cuando se enseña mal nos podemos quedar con esas palabras a medias y podemos entonces pensar que Dios es un Dios iracundo, un Dios malo, un Dios bravo. Cuando uno habla del amor de Dios como Padre, y lastimosamente en el mundo que vivimos no todos han tenido una buena experiencia con sus padres, sino todo lo contrario, cuando esto se confronta, en algunos casos es un mal ejemplo. Porque dicen, así como tu padre te amó, y, o sea, mi padre no me amó, dicen algunos. O sea, no es el mejor ejemplo, porque por el contrario, si estaba molesto, solo enojado, solo bravo, solo quejas, solo furias, solo me insultaba, solo me hablaba, solo me pegaba. Pero cuando no vemos el contexto entonces de lo que la palabra de Dios nos muestra con relación a la ira de Dios y por qué está, puede causar en nosotros esa confusión. Pero por ende, ¿qué era lo que decía Judas? Biblia, palabra, escritura. ¿Qué es entonces lo que nos dice la Biblia, la palabra y la escritura? Salmo 7, 11. Primero, Dios es un Dios que dice justo. Entonces partamos de ahí. No es que está bravo, enojado, porque es loco. Porque un día se despertó con el pie izquierdo y dijo, hoy voy a estar bravo y voy a estar enojado, así que no me harán tener iras. Cosa que sí pasa con los humanos. Uno se levanta y hoy sí no me dirán nada. El que se cruce, marcha. ¿Por qué? Porque estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? No sé ni por qué estoy enojado, pero lo estoy. Y así que aléjese mejor de mí. Pero Dios no es así. Dios nos muestra que su ira obedece, primera cosa, ¿a su qué? A su justicia. Entonces partamos de ahí. Dios no es que está enojado o iracundo por la nada, sino que en su justicia es obviamente alguien quien sopesa todo. No es que se deja llevar por sentimientos, por pasiones como nosotros, sino que parte de ¿qué? De algo justo. Dios es justo. ¿Y qué es lo que nos muestra a renglón seguido? En su justicia. Por eso es que siempre hay que predicar en el Evangelio. Dios es un Dios de amor, amén, y que ama. Pero igualito, al mismo tiempo, en ese mismo mensaje, también Dios, entiende, es un Dios que justo.
Porque como les decíamos, algunos piensan que como es tan amoroso, llegará un día en cual tú, así no le pidas perdón, te vaya a perdonar. Error, falso, mentira. Eso no es bíblico. Porque la primera cosa que debemos entender es que para que Dios me perdone, yo necesito ¿qué? Pedirle perdón. Yo necesito arrepentirme. Yo necesito creer en Él. ¿Por qué es necesario comprender esto? Porque en su justicia está enojado. ¿Por qué? Y nos dice claramente, está airado ¿contra quién? Contra el impío. ¿Qué es entonces lo que la palabra de Dios nos muestra? Que en su justicia no es que se aira o tiene iras o se enoja porque sí, sino que tiene un fundamento, y ese fundamento es que naturalmente el hombre, el ser humano, está actuando de una manera, ¿qué cosa? Impía, mala, desobediente, en contra de él. Entonces, por supuesto, Dios sí está en contra de esa actitud. ¿Por qué? Porque nos comportamos mal. Y si le desobedecemos, por supuesto que entonces en su justicia Dios está diciendo, esto no es correcto, y debes ser, en base a esa justicia, también recibir esa recompensa. ¿Ha escuchado esa mala frase? Dios detesta y odia el pecado, pero ama al pecador. Y no quiero irme al extremo, no se me confunda, porque naturalmente Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es mal enfocada cuando suponemos que igual me está amando sin importar mi condición. Y entendamos claramente, por supuesto que Dios nos ama, por supuesto que Dios, por eso dio su Hijo. Pero entendamos una cosa, ¿qué es lo que dice? Que Él está airado con el impío. Es decir, si yo, peor aún comprendiendo esta palabra, sigo viviendo mi vida de tal manera que la vivo impíamente, no podré esperar que Dios, por su amor, no me castigue, porque también entra su ¿qué? Su justicia. Si yo sigo viviendo impíamente, desobedeciendo literalmente, no podría yo justificar, es como que Dios me ama, no importa. ¿Me entiende, hermano? ¿Estamos claros? Ejemplo concreto. Vamos obviamente a la casa. El hijo se porta mal y desobedece. El padre deja de amarle de ninguna manera. Pero eso no quiere decir que porque le ama al padre, no tendrá el niño que sufrir las consecuencias si vive impíamente. O sea, si desobedece al padre, si se porta mal, el padre le sigue amando, pero es obvio que como está desobedeciendo, tiene que sufrir las consecuencias. Es más, ese es uno de los problemas de la sociedad hoy actual, que tenemos padres que bajo la figura, no, es que se trauma el niño, es que le puedo causar un shock para toda la vida, es que, ¿qué dirá? Los psicólogos dicen que no puedo castigarle, y por eso tenemos muchas veces los hijos que tenemos. Hacen una rabieta tal, y el padre ahí por no quedar mal, en lo que hablamos. Van a la casa y nunca hablan. O mejor dicho, el niño primero le habla al padre. Entonces, no entendemos el rol de cada cosa. Dios es justo y nos está mostrando claramente lo que va a pasar. Y nos muestra tan claramente que nos dice en el libro de Romanos lo siguiente con relación a la ira. Esto debemos entender. Yo te pido, mi querido hermano, que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque esta parte como que de repente no nos gusta hablar. Nos gusta hablar solo del amor de Dios, de lo bueno que es Dios, de lo chévere que es Dios. Pero para poder entender lo bueno que es Dios, lo chévere que es Dios, lo santo que es Dios, es necesario también entender la justicia de Dios. No la ira de Dios, la justicia de Dios. Porque por supuesto, dentro de esa justicia está su su ira. 1:18 dice literalmente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Pero contra quién? Contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios.
Y esto no podemos saltarnos, esto no podemos dejar de hablar. Dios está diciendo, ¿se acuerda Salmo 7:11? Dios, como es justo, está airado con el impío todo el tiempo que el impío vive impíamente. Y Romanos capítulo 1, versículo 18 claramente dice, la ira de Dios. Entonces Dios sí está enojado. ¿Con quién está enojado? Está enojado contra toda impiedad y contra toda injusticia que hacen quienes, los hombres. Toda injusticia y toda impiedad que hace el ser humano, por supuesto, causa la ira de Dios. Y ahora uno podría decir, ¿qué implica entonces esta injusticia? ¿Qué implica entonces esta impiedad? ¿Qué es en la realidad esto? Y Dios, como no deja nada al azar, en el mismo libro de Romanos, en el mismo capítulo 1, versículos 21 y 22, nos relata cuáles son estas injusticias y cuáles son estas impiedades. Y dice así, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si podríamos resumir entonces qué implica la impiedad y qué implica la injusticia del ser humano, versículos 21 y 22 nos dice, primero, no le glorifican a Dios, viven como les da la gana, sin darle la ¿qué? La gloria a Dios. Y automáticamente atamos lo que nos decía Judas, vives solamente, ¿qué cosa? Satisfaciendo tus deseos. Si ese momento esto trae buena cosa, dale, no importa. Es más fácil que pedir perdón que pedir permiso. Nunca queremos pedir permiso, queremos hacer las cosas como ese rato sucede. Ya veremos, ya arreglaremos, ya solucionaremos. Pero en este momento, mi deseo, mi impulso, mi carne, mis sentimientos, esto quiero hacer y lo hago. Punto. No comprendiendo que en nuestra vida, en la realidad, deberíamos vivir de tal manera que todo lo que hagas conlleve una cosa, que glorificar a Dios. Con tu carácter glorificas a Dios, comenzando por todo el mundo, desde el que está aquí parado al frente. Con lo que tú hablas glorificas a Dios, con lo que tú dices glorificas a Dios. El hombre se olvidó de glorificar a Dios. Cantábamos y hablábamos con los hermanos aquí de la alabanza, y como ustedes ven, estamos pocos por el espacio, ¿no? Todavía hay algunos más que deben sumarse y se sumarán en su tiempo, ojalá, porque si metemos a los 8 aquí van a estar más que con las mascarillas y muy pegaditos. Tendrían que cantar con tanques de oxígeno, ¿no? Porque estamos pegados. Entonces, por esa razón es que no están todos, no por otra cosa. Pero ¿qué es lo que implica esto? Aún en la alabanza, ¿cuál es el fundamento? Glorificar a Dios. Que debe cantarse bien, que debe estar los acordes perfectos, que la voz debe, por supuesto, pero todo eso va más allá. Yo debería, ¿qué? Glorificar a Dios. Con tu trabajo glorificas a Dios. Con tus estudios glorificas a Dios. Eso es lo que está diciendo. Romanos dice, ¿sabes por qué eres impío y por qué eres injusto? Porque te olvidaste de glorificar a Dios. Vives tu vida de tal manera que ¿qué? Que no te importa Dios. La pregunta del millón es, en todo, no sea exagerado, eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Con todo lo que haces deberías, ¿qué cosa? Glorificar a Dios. Con todo. ¿Quieres un nuevo look? No estoy diciendo que no sea, ¿verdad? Clarito, sino después Dios sabe, estás hablando con... No, hermano, es palabra. Aún con tu nuevo look, glorificas a Dios, sirve para glorificar a Dios. Eso es lo que en esencia nos está diciendo la palabra. Pero ¿por qué entonces vives impía e injustamente? Porque nos olvidamos de glorificar a Dios. Vivimos solamente glorificando nuestras propias expectativas. ¿Qué más nos decía? No le agradecen. No le agradecen. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto? Señor amado, sí, líbranos del COVID, que el COVID no nos pegue, que el COVID no nos llegue, que cuidado. El Señor te libra, te guarda, no te pegó, y si te pegó, te sacó, y si estuviste mal, igual te levantó. Aleluya, amén. Un día te dobló el agradecimiento, ni más. Te olvidaste. Y estos son ejemplos bíblicos. ¿Cuántas veces Dios sanó a algunos leprosos? Bastantes. ¿Cuántos regresaron a agradecerle? Uno.
¿Y cuántos eran? 10. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Es que yo tengo el pan de cada día. Este cerebrito es el que me alimenta. Estas manos son las que trabajan. Error. Es Dios bendiciéndote, dándote la inteligencia, dándote la fortaleza. Pero la gente se olvidó ¿de qué? De agradecerle al Señor. ¿Qué más nos dice el versículo 21 y 22? Todo lo contrario, sino que al revés, se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, comenzamos a pensar más allá de Dios. No, es que Dios se equivocó. Te tengo un plan, Señor. Verás, hazme caso y verás cómo nos va a ir bien. Y queremos obviamente al Señor mostrarle, al Señor enseñarle, al Señor decirle por dónde debe caminar. Nosotros, en ese plano y en ese sentido, nos envanecemos, nos pensamos más que Dios. ¿Usted cree que esto no es verdad? Pero por supuesto que sí. Hoy la gente vive en su razonamiento, en su forma de pensar, y esto le llevó entonces a que su necio corazón se entenebrezca, se oscurezca, se vuelva más profundamente oscuro, apartado de Dios. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Uno ve unos discursos poderosos, ¿no? Sabiduría que fluye. Uno ve a candidatos expresando planes de trabajo por ganar un voto. Señor amado, insulta mi inteligencia, diría alguien. No importa tu voto, y esto no es político, y no quiero quedarme aquí y detenerme en ningún punto, porque a lo mejor va a decir, ya está con este otro, como es medio banquero, como es que tiene plata. No, por eso no le doy detalles. Pero si vemos algunos que se pretenden presentar como ¿qué? Como sabios, uno diría, wow, si tenemos esas soluciones, ¿por qué vivimos como vivimos? Sería de aplicarlas. A Europa, los países nórdicos serían amén, hermano, estaríamos mejor. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque solamente son palabras, y en sus necios corazones piensan ser ¿qué? Sabios. Error desde todo concepto. Por lo tanto, Dios dice que en su justicia está ¿qué? Está enojado. En su justicia está con ira. Y esto, cuando predicamos el evangelio y hablamos a otras personas, hay que también hacerle notar. Porque si no le hacemos notar que es pecador, ¿cómo se puede qué? ¿Cómo se puede arrepentir? ¿Cómo puede entender que está mal? Cuando solo decimos es que Dios te ama, es que Dios es todo. ¿Cuántos aquí quieren recibir a Dios? Por favor, que se me entienda bien. Muchos, claro, sí, por supuesto. ¿Quién no va a querer tener a Dios en su corazón? ¿Quién no va a querer caminar con el Señor? Pero no le contamos la otra parte. ¿Por qué necesitas a tener Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Porque estás apartado de Él, porque eres pecador, porque en tus pensamientos crees ser ¿qué? Sabio, y no te das cuenta que eres ¿qué? Necio. Por lo tanto, entonces necesitas de un Dios, de un Señor, de un Salvador. ¿Por qué? Porque estás apartado de Dios, y la ira de Dios va a ser sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Si decimos amar el bien más preciado en la tierra, los que somos padres, ¿qué es cuál? Nuestros hijos. ¿Cómo entonces no mostrarles a nuestros hijos que si obviamente viven de esta manera, les espera la ¿qué? La justicia de Dios? No, mijito, no va a pasar nada. Tranquilo, hijo, haga lo que quiera, viva como quiera. Ya cuando sean grandes ustedes decidirán, hijo, fume lo que quiera. Por ahí, ¿no? De esas preguntas locas que ahora sacan a los candidatos. Si huele marihuana, ¿usted qué haría? Se queda pensando el candidato. ¿Sabe qué haría? ¿Qué? Aspiraría, dice. Wow, muchos dicen que respuestazo. Otros que loco, tienes mi voto. Otros, qué bruto, ¿qué está diciendo? ¿Me entiende? Porque en nuestro pensamiento no ponemos primero ¿a quién? A Dios. Eso es lo que estoy queriendo concluir. Porque la respuesta sabia, sensata, no sería agradar. La respuesta sensata y sabia sería decir qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a cualquier tema. Pero simple y llanamente nos demuestra que estamos viviendo sin glorificar a Dios, sin agradecer a Dios,
y simple y llanamente viviendo en nuestro propio razonamiento. Entonces, comprendiendo que la ira de Dios va a manifestarse contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra todo impío, contra todo aquel que crea que piensa mejor que Dios, definamos entonces qué es verdaderamente la justicia. Y ahora sí regresamos a nuestro versículo texto, regresamos a Nahum, porque mira qué es lo que nos dice entonces el versículo 3. Regrese a Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, porque si usted ve del 4 o casi hasta el 10, muestra el poder de Dios, que Él está sobre el mar, que Él está sobre los montes, que Él está sobre los collados, que Él está sobre todo. Pero ¿qué es lo interesante del versículo 3? Que nos dice la siguiente palabra: y no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Entonces, en el primero hemos definido por qué está enojado. Porque hemos vivido impíamente, porque vivimos en injusticias y porque pensamos que en nuestro pensamiento vivimos bien, somos sabios. Pero básicamente, ¿qué es la palabra del Señor con relación a la justicia? Versículo 3. Primera cosa: Jehová es tardo para la ira. Así que no es que Él en ese momento estuvo de mal genio y ya, sino todo lo contrario, es tardo para la ira. Es decir, nos ama. Es decir, vamos a hablar más adelante de lo bueno que es Él. Pero para entender lo bueno que es Él, ¿qué nos dice literalmente? Literalmente dice la palabra del Señor: no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Ahora, la palabra del Señor nos muestra definitivamente, es decir, que Dios no es que simple y llanamente nos castiga por castigarnos, sino que está enojado porque, ya lo hemos dicho, nuestra impiedad, nuestra injusticia, nuestra falta de agradecimiento, nuestra falta de glorificación, nuestros razonamientos apartados de Dios, hacen que obviamente Él esté enojado con nosotros. Pero si podríamos comprender de una mejor manera la palabra que dice en el versículo 2: Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación. Como que muy posiblemente nos quedamos con solamente esa palabra: venganza, venganza, venganza. Así que yendo a lo original y entendiendo lo que claramente nos está diciendo aquí, no es que Dios es vengador por sí, sino que, como hemos dicho, en su justicia Él va a reprender todas estas cosas que el hombre hace. Y a eso se llama ¿qué? Castigo. Para que podamos entonces entender de una mejor manera, Dios entonces no es que está enojado porque sí, sino tiene razones para estar enojado, porque el ser humano, ya lo hemos dicho, no le glorifica, no le agradece, sus pensamientos piensan que están por sobre Dios. Sin embargo, Él entonces va a ¿qué? A castigarnos por esa misma manera de vivir. Claramente la Escritura, y lo hemos leído, dice que a la persona que entonces se le encuentra culpable, ¿qué cosa? Va a recibir ¿qué? El justo castigo. Y esto se llama ante Dios ¿qué? Justicia. ¿Estamos claros? Es decir, no es que Dios es malo y se levantó mal y es vengativo y va a dar palo a todos, sino que por nuestra misma forma de vivir en su justicia, Él va a castigar todos estos actos que van en contra de Dios. ¿Por qué? Dice Nahum: porque definitivamente no tendrá por inocente al culpable. Amén. Si nosotros siendo humanos, cuando vemos actos de ¿qué? De injusticia, ¿nos molesta o no nos molesta? Pero por supuesto que sí. Por ahí sale: pedófilo violó a niña de 3 años. Si usted se pone a pensar solamente en su mente desde el concepto de justicia, y usted quiere ver cuál fue el veredicto y dice: fue condenado a 25 años, pero por buen comportamiento estos pueden ser bajados a 12, y si consiguió un buen abogado le dejamos en 8,
Y si a lo mejor hizo algo triquimoqui por ahí, quedaron en 5. ¿Qué automáticamente viene a nosotros? Injusticia. Si a usted le preguntaran, ¿y si usted podría hacer justicia, qué haría? El pastor no me pregunte. Porque hay desde castrarle hasta matarle, ¿o no? Aquí los demás, no, es mentiroso. Desde ahí estamos mintiendo. Porque muchos de nuestra indignación, ¿qué diríamos? 12 años que queden en nada no es nada. Ahí sí seamos como los orientales, vean. Por ahí mismo, por la forma que pecaste, por esta pagas, vean, castrado. Unos dicen, no, primero castrémosle y de ahí matémosle. ¿O no? Otro dice, no, cada cual saca. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Es decir, en nuestra justicia mala, torcida, chueca, inmunda, queremos hacer justicia. No se diga que ante Dios, un Dios plenamente santo, un Dios plenamente justo. Entonces no esperemos que nuestra desobediencia, que nuestra falta de agradecimiento, que nuestra doble vida, que nuestra doble moral, no esperemos que no sea ¿qué? Castigada. ¿Me está entendiendo ahí sí? No esperemos entonces, ay, como es un Dios bueno y amoroso, no va a hacer nada. Hitler se podría presentar de la misma manera. Ay, algunos millones de judíos nomás fueron, pero Señor, tú sabes que te amo. Y también entonces no pasaría ¿qué? No pasaría nada. Eso es lo que el Señor está mostrando. En la justicia de Dios, el que obviamente se portó de esa manera debe recibir su pleno castigo. Ahora, lo que sacude nuestras vidas es que ¿sabe quién se ha comportado impíamente? ¿Sabe quién se ha comportado injustamente? ¿Y sabe quién se ha comportado mal? Todos. Amén. La mascarilla como que muchas veces nos causa un poquito de sueño porque estamos respirando ahí mismo, pero despiértese con todo y el monóxido. ¿Sabe quién es culpable? Todos. ¿Sabe aquí en esta sala quién debe pagar? Todos. ¿Sabe ahí a través del YouTube quién debe pagar? Todos. Todos debemos pagar. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, para ver lo que la Escritura nos muestra con relación a ese tema. Romanos capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Romanos 2, capítulo 6, 7 y 8. Recuerden que estamos estudiando los días martes del libro de Romanos, así que aquí lo que estamos reafirmando, lo que nos está diciendo la palabra. Romanos 2, 6, 7 y 8 dice: el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Partimos una vez más de la ¿qué? De la justicia. No es que injustamente va a repartir hacha a todo el mundo, no. Tú vas a recibir lo que mereces. Versículo 6 del libro de Romanos: el cual pagará a cada uno conforme sus obras. O sea, Dios no va a hacer ni más ni menos de ¿qué? De lo que nos merecemos. Versículos 7 y 8, y aclara y dice: vida eterna, ¿pero a quiénes? A los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. 8, pero ira y enojo a los que con contencioso, o a los contenciosos que no obedecen la verdad, sino que obedecen ¿a quién? A la injusticia. Es decir, la palabra de Dios es clara aquí. Romanos está mostrando, Dios no es que lo hace por hacer, sino que en su justicia va a castigar al impío y va a pagar conforme cada cual ha hecho, conforme cada cual ha caminado en su vida, se ha desarrollado en su vida. Y naturalmente la palabra de Dios nos muestra que ¿quién entonces podría justificarse? ¿Quién entonces podría decir: yo siempre le he agradecido, yo siempre he vivido de tal manera que puedo decir que toda mi vida le he agradado a Dios? ¿Quién podría decir que no es qué? Que no es culpable? ¿Sabe quién? Absolutamente nadie. Porque todos
todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. En el mismo Romanos, para ir entonces comprendiendo, primero dice: Dios va a pagar conforme lo que cada cual ha hecho. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice de la siguiente manera: por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que decíamos en la iglesia, en esta sala, ¿quién podría decir que no ha pecado? Ninguno. Los que están viendo este video, ¿quién podría presentarse como que no han pecado? Ninguno. Por cuanto dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Si Dios va a pagar conforme lo que hemos hecho, ¿qué entonces es lo que recibiríamos en base a la justicia de Dios? La condenación. Se acabó. ¿Estamos? Es Biblia. Lo que estamos viendo es bíblico. Es decir, si todos hemos pecado, en la justicia de Dios todos debemos recibir el castigo. Salmo capítulo 14, versículo 3. Esto es para aportar lo que estamos viendo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Salmo capítulo 14, versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice ahora el Antiguo Testamento? Todos se desviaron, a una se han corrompido. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Entonces, si nos enfocamos en lo que Nahum nos está enseñando, si nos enfocamos en lo que Nahum nos está indicando y comparamos con lo que nos está diciendo el libro de Romanos, primero, Dios no es que imparte su ira porque se levantó mal, sino porque es justo. Y en su justicia, como buen juez, va a dar la recompensa que cada cual se merece. A los que naturalmente, dice la palabra de Dios, se han comportado de manera impía, les espera el castigo. Pero cuando vamos a Romanos, nos dice que naturalmente, ¿quién ha pecado? Todos hemos pecado. Cuando vamos al libro de los Salmos, para no solamente leer el Nuevo Testamento, vamos al Salmo 14:3, nos dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Si naturalmente entonces ponemos en el contexto general todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todos debemos recibir ¿qué? El castigo eterno. Todos. Y uno se preguntaría entonces, ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Y por supuesto que Dios es bondadoso y por supuesto que Dios nos ama. Entonces ahí es cuando vamos a comprender la verdadera bondad. Ahí es cuando yo, entendiendo eso, que siendo yo ¿qué cosa? Pecador, y en la justicia de Dios mereciendo el castigo de Dios, Dios me exime de eso, Dios me perdona eso, Dios pasa por alto eso, no queriendo ¿qué cosa? Simplemente decir: no hiciste nada. No, pasa por alto porque alguien pagó mi pecado, porque alguien pagó mi culpa. Entonces ahí yo entiendo el verdadero amor de Dios. Entonces ahí yo me paro aquí o estoy ahí y le agradezco verdaderamente. Entonces ahí mi corazón desborda de alegría, porque ahí comprendo que yo debía pagar y alguien pagó mi culpa. Entonces ahí comprendo que el Evangelio debo predicar a toda criatura, a toda persona, para que pueda comprender también que obviamente Dios está enojado, que obviamente en su justicia su ira se va a desbordar sobre todos aquellos que no han comprendido el verdadero Evangelio. Por supuesto que como el verdadero Evangelio me está mostrando que soy pecador, merezco ese castigo de Dios, pero por sobre todas esas cosas, la historia no termina mal, no termina de una manera triste, sino todo lo contrario, termina mostrándonos. Regresamos a Nahum, que dice versículo 3 y versículo 7, para en la parte final hablar de la bondad de Dios. Versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira. Y versículo 7 dice: Jehová es bueno, es la fortaleza en el día de mi angustia
y conoce a los que en Él confían. Amén. Primer punto que hemos visto: la ira de Dios. Hermano, Dios nos ama, pero no pasemos por alto la ira de Dios. Muchos solo hablan del amor, de lo bueno, de la belleza, pero no hablan de qué, de la ira de Dios. Y hoy este mundo necesita también recibir el mensaje de que Dios está airado y molesto contra quienes, ya lo dijimos, todos los que viven impíamente. Ahora, en esa justicia vamos o van a recibir el castigo. Pero cuando profundizamos en el tema después de la ira pasar a la justicia, nos damos cuenta que todos hemos vivido como injustamente. Todos. Nadie podría excusarse, porque todos, desde el punto de vista de la justicia de Dios, hemos vivido impíamente. Entonces, si decimos que Él es justo, el castigo también lo vamos a recibir nosotros. Pero ahí es cuando llegamos al tercer punto, a este punto hermoso de la bondad de Dios, del amor de Dios y de la misericordia de Dios, entendiendo los dos primeros, su ira y su justicia. Si no, no podemos entender la bondad. Por eso es que cuando se predica esto muy a la ligera y alguien le dice Dios te ama, claro, ¿quién no va a querer recibir el amor de Dios? Dios te puede proveer. Entonces ¿quién no quiere recibir la prosperidad de Dios? Entonces yo quiero eso. Pero solo te cortaron la parte bonita. Y cuando pasa algún problema, cuando viene alguna dificultad, cuando viene alguna prueba, la gente se va. ¿Por qué? Porque no le ató la primera, el entender de qué me libró, el entender de qué me rescató, porque solo oí la parte bonita. No comprendí que para llegar a esa parte bonita, ¿cuál fue la parte fea? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Romanos 3 dice: Jehová es tardo para la ira. Perdón, no Romanos. Nahum, capítulo 1, versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira. Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice: Jehová es bueno. Entonces pasamos de la ira y pasamos de la justicia. Ahora hablar de ¿qué? De la bondad de Dios. Dios es bueno. Y es más, dice que será mi fortaleza en el día de la angustia. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los que en Él confían. Ya va tomando entonces otra forma. Ya va teniendo una imagen diferente. Ya no es solamente su justicia ni en su justicia su ira, sino que ahora vamos entendiendo que Él es bueno y que Él me ama y que Él me ¿qué? También me conoce. Pero para eso es necesario comprender lo que sucede, lo que pasa, porque si no comprendo qué sucedió y qué pasó, me puedo quedar igual en la mitad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y vamos a ver dos textos en el Nuevo Testamento que me muestran qué es exactamente lo que pasó y por qué hay un cambio de solamente hablar de ira y de justicia a pasar a hablar de amor y de gracia, de misericordia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. En la justicia de Dios, ¿quién debe pagar? Todo aquel que pecó. ¿Quién pecó? Todos. Por lo tanto, todos debemos pagar. Pero aquí nace ese amor, esa maravilla, esa gracia, esa bendición, esa misericordia, ese poder de Dios. Porque para lo que nosotros era imposible. Ejemplo, ¿cómo puede pasar por la aguja de un alfiler un camello? Pero déjame decirte que para Dios no hay ¿qué? No hay imposibles. Por eso es que no hay cáncer que Dios no pueda sanar. Por eso es que no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Por eso no hay situación económica que no pueda sanar. Pero entiende
Eso no es lo prioritario, lo mayor, el milagro más grande es justo exactamente que ese pecador que debía recibir por justicia el justo castigo, ahora se le exime de pagar eso. No porque quedamos a tablas y no me debes nada, no, porque para eso tampoco entonces se valoraría la salvación, sino porque alguien pagó lo que yo debía pagar. ¿Entendemos? Ese es entonces el amor de Dios. Por eso me postro, por eso le adoro, por eso lloro cuando haya que llorar, por eso le alabo cuando tenga que alabarle, por eso le canto, porque comprendí que yo debía pagar. Sin embargo, ¿qué dice Primera de Pedro 3:18? Porque entonces el Cristo, Él padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué implica una sola vez? Porque recordemos que para los judíos en el Antiguo Testamento se hacía una serie de formalismos, una serie de situaciones rituales, una serie de fundamentos culturales, mediante el cual se hacía el ejemplo de que el animal llevaba los pecados y eran imputados a él. Muerto el animal, se suponía que esos pecados se llevaban ahí. Me refiero a suponía en el sentido de que ¿qué pasaba después con la gente? Volvía a pecar y por ende era necesario volver a llevar a otro animal. Pero entonces bajo ese contexto no importaba, seguía pecando y seguía llevando un animal. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando aquí la palabra? En Cristo ya no hace falta ese tipo de rituales, porque Cristo murió una sola vez, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pecado que debía pagarlo yo, esas cosas que yo era el endeudado, esa situación que yo debía pagarla. No es que se olvidaron, no, de ninguna manera. Con esto de la pandemia y con esto de las reformas de las tarjetas de crédito, ¿cuántos obviamente tuvieron muy posiblemente una deuda? Imagínense que alguien venga y le diga: tranquilo, yo pago lo que estás debiendo en la tarjeta de crédito. No es que el banco le dijo: me olvidé de tu deuda, no pasó nada. Maravilla sería eso. Eso no va a pasar. Alguien viene y ¿qué? Y pagó tu deuda. A ti ya no te cobraron. Pero no es que la deuda nadie la pagó, otra persona pagó esa deuda. Aquí es lo que pasa exactamente lo mismo. En la justicia de Dios no es que, ay, ya no pasó nada. No, dice que el Cristo, Él se encarnó. El Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, tomó forma de hombre y se hizo ¿qué? Se hizo pecado por nosotros, se hizo pecador por nosotros. Y dice: una sola vez pagó, murió. ¿Por qué? Por esos pecados. El justo, el que vivió sin pecar, ¿qué se hizo? Se hizo injusto. ¿Pero para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad la muerte en la carne, porque murió en la carne, pero vivió ¿en qué? En el Espíritu. ¿Para qué murió? Si hubiera una palabra que resumiría lo que hemos leído, es para llevarnos ¿a quién? A Dios. Amén. Por eso entonces yo le agradezco. Por eso entonces yo vivo para Él. Porque siendo yo el culpable, Él murió por mí. Llevó mis pecados y a través de eso ahora me está llevando ¿a dónde? A Dios. Y eso es lo que la gente en algunos casos no es que no entiende, no quiere entender. ¿Y por qué no quiere entender? Porque sigue viviendo en su forma de vida solamente satisfaciendo sus ¿qué? Sus deseos. Y en su entenebrecido pensamiento y en su entenebrecido corazón suponen ser sabios y no se dan cuenta que lo único que están acarreando es ¿qué? Mayor condenación. Pero el que entiende el Evangelio solamente puede decirle: Señor, gracias, porque tú tomaste mi lugar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Claramente el Señor
Un segundo, por favor. La palabra del Señor entonces nos dice que Él nos ha reconciliado. Segunda de Corintios 5:11, el título dice: el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Y en todo lo que nos muestra aquí, la palabra del Señor nos dice entonces que en Cristo hemos sido, ¿qué cosa? Reconciliados con el Señor. Dice la palabra de Dios, este no es el texto que exactamente lo estaba buscando, pero la Escritura nos muestra, la Escritura nos dice que como Él llevó ahora nuestras cargas, como Él llevó en la cruz del Calvario, como Él se encarnó y Él murió, llevó entonces todos y cada uno de nuestros pecados, haciéndonos ahora justos delante de Dios y llevándonos, como decía esa palabra, ¿a dónde? En el camino al Señor. La palabra de Dios, mi querido hermano, es clara y nos muestra que en nuestra injusticia todos vamos a ser, ¿qué cosa? Condenados. Pero que Él, como bien lo decía Pedro, al pagar Él nuestra culpa, al pagar Él nuestra deuda, entonces nosotros ahora hemos sido, ¿qué? Justificados. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados. Y ahí entendemos lo que Nahum nos decía, que nos mostraba la palabra, que en este caso, Él que dice, es tardo para la ira, Él es bueno y Él conoce naturalmente que en este camino a Dios todos vamos creyendo en Él, confiando en Él, a ser ¿qué? Perdonados. Nosotros somos pecadores y en la justicia vamos a merecer el castigo eterno. Sin embargo, Dios, por su amor, envía a su Hijo, muere por nosotros y Él paga la culpa que nosotros debíamos haber pagado. De esa manera entonces comprendemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Si Judas exhortaba a la iglesia diciéndonos, no te alejes de la palabra, sigue orando en el Espíritu, crece trabajando, llevando el Evangelio y espera un día con gran expectativa la venida de tu Señor para que puedas estar en la vida eterna, Nahum nos está diciendo: el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor tiene algo grande para ti. Pero entiende una cosa, dice la misma Escritura: debes comprender que Dios, aunque te ama, es bueno y tiene algo planeado para ti. Dios es también ¿qué? Justo, y en su justicia para todos aquellos que caminen impíamente está preparada, ¿qué cosa? La ira de Dios. No puedas suponer o no puedas pensar, así como hablábamos en este ejemplo de la persona que, por ejemplo, decíamos, valga la redundancia, pecó contra alguien menor de edad violándolo, y en nuestra justicia decíamos, todo lo que se pueden poner es injusto, porque para nosotros debería recibir mayor condenación. Ahora veamos a un Dios santo, perfecto, puro, nosotros queriendo justificarnos por nuestras mismas fuerzas, diciendo no es para tanto. No nos engañemos. Si no entendemos el concepto del Evangelio, pues la ira de Dios también se revelará contra nosotros. ¿Y cuál es el concepto claro del Evangelio? Que necesitamos ¿qué? Arrepentirnos y necesitamos creer en Él. Pero entendiendo el concepto claro de arrepentirse, implica entonces reconocer mi falta, implica confesar mi falta, implica decir mi falta, pero también implica ¿qué? Enmendar mi falta, porque no puede ser posible entonces que yo diga que me he arrepentido y que siga viviendo ¿cómo? De la misma manera. El Señor, mis queridos hermanos,
es, creo yo, más que bueno. Porque aún a través de esta pandemia y aún a través de este encierro, lo que nos está dando es una oportunidad más de a tiempo entender su justicia, de a tiempo entender su ira y de a tiempo entender ¿qué cosa? Su amor. Ya lo hemos dicho, nada está enteramente fijo. En un abrir y cerrar de ojos cambió todo. En un abrir y cerrar de ojos se movió todo. Entonces, ¿qué esperas? Dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para arrepentirte, para creer en Él y para caminar entonces según su palabra. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por lo bueno que tú eres. Sabemos, Dios, y tu palabra ha sido clara, que tú estás enojado con el impío. Eso dice la Biblia. Y que en tu justicia cada persona va a recibir su justo castigo. Ahora, ¿quién está exento de esa justicia? Ninguno. Todos hemos pecado. El Salmo dice, nadie busca a Dios. Todos se han extraviado. Y nosotros no somos la excepción. Pero leyendo esta porción bíblica en Nahum, nos muestra, sin embargo, que Dios es tardo para la ira y que Dios es bueno. Entonces, ¿cómo comprender esa bondad? Y hemos ido al Nuevo Testamento, hemos ido a la carta de Pedro, en donde claramente dice que el justo, el que no pecó, se hizo injusto para pagar nuestros pecados. Él en la cruz del Calvario pagó cada una de nuestras faltas. Y entonces esto sí nos lleva a que ahora estamos reconciliados con Dios. Que ahora que nuestro castigo ya no lo vamos a recibir, ha sido perdonado. ¿Pero por qué ha sido perdonado? Porque alguien pagó por nosotros. ¿Cómo entonces no agradecerte? ¿Cómo entonces no alabarte? ¿Cómo entonces no adorarte? ¿Cómo entonces no vivir para ti? Dejando de vivir en mis propios deseos, dejando de vivir simple y llanamente en mi propio razonamiento, sino ahora viviendo para ti. A ti, Señor amado, la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesucristo.